Buenas tardes, hermanos, que el Señor los bendiga. Estamos a las vísperas del sábado y espero que el Señor esté cuidando de su familia en estas semanas que han sido, ¿cierto?, más bien caseras. Solo quería compartir con ustedes, ¿cierto?, una reflexión en la Sagrada Escritura para que vayamos, ¿cierto?, conversando, para que vayamos aprendiendo un poquito más y también para que nos vaya el Señor fortaleciendo la fe. Así que quiero invitar a los hermanos a orar para poder reflexionar en esta pequeña porción de la Biblia. Oremos. Santísimo Señor, gracias te damos porque podemos compartir con nuestros hermanos un momentito de reflexión a través de tu palabra y queremos pedirte, Señor, que estés con nosotros, que lo que podamos conversar, lo que leamos, Señor, sea de nuestro crecimiento espiritual y una ayuda para nuestra iglesia. Señor, danos este refrigerio en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a ir al capítulo 2 del libro de Hechos, ¿cierto? Porque a nosotros nos atiende la siguiente pregunta. ¿Es bueno para la iglesia quedarse en la casa en estos momentos? ¿Va a ayudar en el crecimiento de la iglesia? ¿Es bueno que dejemos el templo de lado, dejemos la iglesia de lado y tengamos que juntarnos solo en familia? Cuando comenzó la iglesia, ¿cierto? Ellos atravesaron una forma similar a lo que estamos viviendo nosotros hoy. Similar en ciertos aspectos, ¿cierto? Ahora, la pregunta para la iglesia primitiva es ¿cómo el cristianismo creció tan rápido en el primer siglo, cuando estuvieron los apóstoles? ¿Cómo lo hizo? El cristianismo primitivo tiene una peculiaridad y es lo que lo hace altamente peligroso. El cristianismo es, hermanos míos, diferente y es ofensivo. Es diferente y ofensivo. ¿Por qué? Donde nace el cristianismo, ¿cierto? En la cuna de Roma, en la cuna también de Israel, nace en contra de algunos elementos que para ellos van a hacer reflexionar y decir, no, estos grupos, este grupo específico es peligroso. Para Roma, ¿cierto? Ellos no toleran esta falta de respeto. Ellos se juntaban en casas, aunque todos podían tener los dioses que quisieran, fuera de la cultura que quisieran. Cuando usted iba a la casa de alguien y esa persona X hacía su ritual para sus dioses antes de servir la comida, etc., se esperaba de que usted estuviera presente, de que respetara el culto mismo, ¿cierto? Y se hiciera partícipe, aunque no creyera en esos dioses. Cosa que el cristianismo echó un pie atrás y va a restarse de estas breves liturgias que van a estar en las casas, cosa que empezó a disgustar. Llegaron a un punto en donde el emperador, ¿cierto?, que autoproclamado el Dios, ¿cierto?, los cristianos no lo seguían, no le obedecían, mucho menos lo proclamaban como Dios. Así que fue una causa de persecución para la gente que creía en Cristo Jesús. Por otro lado, en Israel también era un elemento en donde no era tolerado el cristianismo porque era una falta de respeto a las creencias, específicamente a decir y a proclamar, tal como se lo dicen a Pedro, ¿cierto?, y a Juan, decir que el carpintero de Nazaret era el Mesías prometido y que resucitó. Esos elementos eran insultantes, eran ofensivos para los judíos. Por lo tanto, el cristianismo nace en medio de una persecución por ambos lados, a pesar de que el cristianismo es judeo-cristiano, ¿cierto?, es de raíces judías. Ahora, ¿cuál es el secreto entonces para que esta oposición mantuviera la iglesia firme, la mantuviera adelante? El capítulo 2 de los Hechos, ¿cierto?, va a relatar cómo el apóstol Pedro, a través del Espíritu Santo, predica y miles de personas se bautizaron aquel día y esas personas se agregan a lo que ellos hablan o llaman la iglesia.
este grupo de creyentes, de seguidores, aún no llamados cristianos. Hechos 2:42 dice así, leemos la palabra del Señor: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Si nos fijamos allí, hay 4 pilares fundamentales que van a hacer que el cristianismo haya sido establecido aún en la adversidad. La primera, la doctrina de los apóstoles, lo que enseñaban los apóstoles. ¿Qué enseñaban los apóstoles? Jesucristo es el Mesías, que resucitó y vendrá a buscarnos, el Evangelio, en respaldo, ¿cierto?, de todos los elementos que van a surgir después con el Antiguo Testamento, etc. Por lo tanto, el elemento que iba a hacer que la gente se reuniera, que conversara y que hiciera crecer su fe es la doctrina que predicaban los apóstoles. El segundo elemento dice allí, comunión unos con otros. Se juntaba la gente se quería, la gente gustaba de estar unas con otras, entre hermanos espirituales. Gustaba de ir, ¿cierto?, y abrazar al otro. Yo creo que en estos días nos hemos echado de menos de abrazar a los hermanos, de saber cómo están, de poder conversar, ¿cierto?, con alguien que nosotros hemos ido caminando en nuestra fe y que es bueno compartir. Esos elementos son presentes en la iglesia primitiva. El tercer elemento va a ser lo que describe allí como partiendo el pan. La gente compartía, ¿cierto? Más adelante en el versículo 44 va a decir que todos ellos tenían bienes en común, es decir, la gente comenzó a vender sus casas, comenzó a vender sus terrenos y esa platita la repartían entre ellos para que todos tuvieran, en un sentido de unidad, de que a nadie le faltara algo. Y compartían en ese sentido el pan, a nadie le faltaba el pan. Fueras tú rico, pobre, ¿cierto?, fueras judío, fueras extranjero, a todos les alcanzaba el pan. Y el último elemento de estos 4 pilares es la oración. La oración era clave, porque la oración los mantenía firmes. Los mantenía firmes. Ahora, un poquito más adelante, en el versículo 46 y 47 del capítulo 2, nos va a agregar algunos elementos que nos interesan a nosotros, porque aquí es donde está el secreto. Estos 4 pilares se van a fortalecer en este secreto. Versículo 46. Perseveraban unánimes cada día en el templo. Paréntesis. No se están refiriendo a la iglesia o la sinagoga, sino que se están refiriendo al templo de Herodes, ¿cierto? Al templo en donde Cristo predicaba, en donde Cristo muchas veces enseñó. Por lo tanto, para ellos como cristianos, este templo tomó un valor más grande que lo que era anteriormente. Si bien era el tabernáculo de Dios, pero ahora Dios estuvo allí presente con ellos. Por lo tanto, el templo va a girar ahora en torno a una situación particular. Jesús estuvo allí, entonces ellos iban al templo, compartían en el templo las enseñanzas, ¿cierto?, lo que estuvimos comentando recién. Luego dice que partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Ahora, ¿dónde se efectuaban todos estos elementos de conversar la doctrina, de compartir el pan, de la comunión y de la oración? Aquí el versículo nos dice, ellos partían el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Qué más hacían en la casa? 47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Si nos fijamos bien, ¿qué hacía la gente? ¿Cómo avanzó el Evangelio en las primeras etapas de la iglesia? La iglesia avanzaba en las casas. Ellos sí iban al templo, al santuario. Pero el círculo de la alabanza, la adoración, el círculo de la doctrina, el círculo de la comunión entre ellos, como hermanos de iglesia, no estaba centrada en el edificio, estaba centrada en los hogares. Entonces,
la pregunta es, ¿puede la iglesia avanzar en las circunstancias que nos encontramos hoy? En cuarentena, lejos de quizá nuestros hermanos que realmente extrañamos. La verdad es que sí, podemos avanzar. ¿Por qué podemos avanzar? Podemos avanzar, uno, porque el avance del Evangelio no solo es una obra humana, también es una obra divina. El Espíritu Santo va al corazón de las personas. Por eso es tan importante que compartamos al Señor. Por eso es tan importante que publiquemos al Señor, que la gente vea en nosotros a Cristo. Segundo elemento, el cristianismo comenzó, hermanos queridos, en los hogares. El cristianismo comenzó en los hogares, no comenzó en las calles, simplemente no comenzó en el templo. El cristianismo comienza, ¿cierto? Si le ponemos fecha, le vamos a decir después de la muerte de Jesús, en el año 31. Cuando el apóstol Pablo comienza sus predicaciones es en el año 45. No es el apóstol Pablo y la predicación en las calles lo que hace crecer el cristianismo solamente, porque él sí hizo mucho por el cristianismo. Pero lo que hace crecer el cristianismo es cómo ellos comparten entre sí. Y la gente de afuera ve en ellos algo interesante. ¿Qué hacía el cristianismo en ese entonces en Roma y en Judea con los judíos? Marcaba una diferencia, hermanos. Marcaba una diferencia. ¿Por qué? Porque tenía un fuerte sentido de comunidad. Ellos eran hermanos, eran una hermandad. Si había un hermano que era panadero, los hermanos iban a comprarle el pan a él. Si había alguien que hacía otros trabajos, ellos iban a pedir los otros trabajos a él. Confiaban entre ellos y el que entregaba el servicio también lo hacía de la mejor forma, porque no era para un cliente solamente, era para un hermano. Además, cuando lo vemos desde la perspectiva nuestra, los romanos comenzaron a perseguirlos, a matarlos, a encarcelarlos, a burlarse de ellos. Tenían una forma de vivir extraña que causaba rechazo en la gente. En Roma, ¿cierto? Era normal que el padre de familia fuera con prostitutas, fuera con esclavos, tuviera relaciones íntimas extramaritales y no pasaba nada, era normal, era parte de la cultura. Pero el cristianismo en su rareza, en su extrañez, la gente no tenía relaciones sexuales extramaritales. No tenía relaciones fuera del matrimonio, era todo centrado en ellos mismos, como una creencia, como una religión. Y eso es interesante porque eso cambió el mundo. La gente lo vio y quiso ser parte. La Biblia, hermanos, era parte del centro de la comunidad. Ese es el siguiente punto. La Biblia era el centro. Las escrituras y las cartas de los apóstoles eran el centro del crecimiento de su comunidad. La oración y la alabanza. Hermanos, puede que hoy estemos en casa, ¿cierto? Y que no podamos ir a la iglesia, que no podamos juntarnos en grupos pequeños, pero el cristianismo comenzó en casa, probablemente termina en casa, pero no porque estemos en casa, como la iglesia ha estado promocionando esta frase, vamos a poner en cuarentena la misión. La iglesia avanza, hermanos, porque no es la gente la que mueve la iglesia solamente. La iglesia avanza porque el Espíritu Santo es el que mueve la iglesia. Y la pregunta es, ¿nosotros nos estamos dejando influenciar por ese mismo Espíritu que mueve su iglesia? Que el Señor nos bendiga, queridos hermanos, y que el día de hoy, al recibir el sábado, sea un día en que podamos también pedir una porción de Él, para que nos llene y compartamos la fe aún en medio de las crisis que pueden aquejar el mundo. Que el Señor nos ayude a ser una luz.